veo que hay bastantes conectados, así que estamos listos. Alejandra, ya probaste y veo que entras bien. ¿Cómo estás? Un gusto. El doctor Fernando Priego, hay un gusto, ¿cómo le va? Bueno, María Inés, no Inés. Hola, ¿cómo les va? Bueno. ¿Comenzamos? Vamos a esperar, ¿qué hora es? Son 9 minutos ya. Se conectaron 37, había anotado 190. Está bien, seguro que hay grupos y hay varios en esos grupos. Bueno, podemos dar inicio. Yo los presento rápido. Bueno, Alejandro Torni, fonoaudiólogo, encargado del servicio. Fernando Priego, otorrinolaringólogo del CEMAFE. Son los primeros que van a comenzar la charla en la parte de pesquisa auditiva, y a continuación Inés Candiotti, encargada, la jefa del servicio de oftalmología de la Galaxia, va a continuación con alguien de referente de ROC. Sí, esa la doctora Emilia Palú. Emilia Palú. Tenemos 2 horas para darle, yo creo que ya podemos dar comienzo, porque estamos, así que empezás vos, Alejandra, con todo lo que es la pesquisa auditiva. Alejandra y Fernando. Perfecto. Listo, chicos, cuando ustedes quieran, abren. Yo cierro mi micrófono. Bueno, qué bueno que podamos reunirnos con la temática de la pesquisa perinatal. Lo que hoy nos ocupa es la parte de detección e intervención temprana de la hipoacusia. Primero me parece importante, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, vamos a repasar un poco cuál sería la racionalidad que está detrás de la creación de un programa de detección y atención precoz de la hipoacusia. Es un hecho que ya está comprobado que hay un tiempo crítico en el que el cerebro auditivo está preparado para recibir el input auditivo y desarrollar el lenguaje. Esa ventana crítica abarca de los 0 a los 2-3 primeros años de vida, con énfasis en el primer año de vida. Por lo tanto, es muy importante que el diagnóstico sea precoz y la intervención temprana. Hay muchos estudios que han investigado el efecto que produce la deprivación auditiva en niños que nacen con una hipoacusia permanente, específicamente si es bilateral y más si es severa o profunda. Los efectos en el desarrollo del lenguaje, en lo que es aprendizaje, pensamiento, rendimiento académico. Y la conclusión de todos estos estudios es que cuanto más demoramos la intervención y la atención de la hipoacusia, más se aparta lo que es el desarrollo del lenguaje de lo que es el desarrollo de un niño normoyente. La otra conclusión que derivó de estos estudios es que si nosotros cumplimos con los tiempos de detectar antes del primer mes, diagnosticar antes del tercer mes e intervenir antes del sexto mes, estos niños tienen altas posibilidades de que su lenguaje se desarrolle en forma similar a la de un niño normoyente. El otro hecho comprobado es que la hipoacusia tiene una alta incidencia. De todas las condiciones o enfermedades que son pesquisadas al momento de nacer, la hipoacusia es la que se presenta con más frecuencia. De 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos nacen con una hipoacusia permanente, de los cuales solo el 50% va a tener un factor de riesgo auditivo que sería como una patología que se asocia a la presencia de hipoacusia. O sea, que el resto, el otro 50%, van a ser bebés supuestamente sanos. Alguno, el 25%, se lo va a llevar el citomegalovirus asintomático y el otro 25% se lo va a llevar la aportación de genes que se asocian a la presencia de hipoacusia. Esto justifica la incorporación del screening universal, no solamente a aquellos bebés que presenten factores de riesgo auditivo. La hipoacusia es una discapacidad que es silenciosa. Es muy difícil identificar solo por observación,
ya sea por los padres o por el profesional que está a cargo del seguimiento de ese bebé, es muy difícil darse cuenta que un bebé es hipoacúsico. Y este hecho queda comprobado porque antes de la existencia de los programas de detección y atención precoz, la edad promedio de identificación era de 2 a 3 años. Fíjense que se perdía ese tiempo crítico en el neurodesarrollo, donde es mucho más permeable el cerebro auditivo para aprovechar toda esa información, todo ese input auditivo y para el desarrollo del lenguaje. Ahora, gracias a la existencia de estos programas, podemos acortar esa brecha de 3 a 6 meses. ¿Qué creen ustedes que es lo que posibilitó que eso pasara? Que nos fuéramos de esta imagen de este niño que tiene 3, 4 años, donde estamos haciendo la adaptación de audífonos, a lo que podemos hacer como esta bebé de 6 meses que está ya diagnosticada y equipada con sus audífonos. Lo que nos permitió llegar a eso es la identificación y atención temprana. Gracias a que la tecnología audiológica avanzó muchísimo en las últimas décadas y que además tenemos acceso a esa tecnología. Y además el hecho de que los programas de detección y atención temprana de la hipoacusia sean de alta calidad, o sea que se puedan cumplir con todas las metas del programa. Por eso vamos a desterrar algunas ideas erróneas, por ejemplo, que los padres se pueden dar cuenta si su hijo tiene una hipoacusia en los primeros meses de vida. Es muy difícil observar la conducta auditiva de un bebé, especialmente un bebé menor a 6 meses. Los bebés se vuelven rápidamente visuales, entonces sonríen cuando uno los mira o cuando les hace gestos. Entonces, a veces, conductas del bebé que son respuestas a pistas visuales se interpretan como respuestas auditivas puras. Que, por ejemplo, los padres pueden identificar si su hijo tiene una hipoacusia aplaudiéndoles de espaldas. Con esto voy a hacer una salvedad. Una vez que un bebé es diagnosticado con su hipoacusia intervenido, durante el primer año de vida hay varios cuestionarios que se emplean donde los padres van a ir observando la conducta. Eso tiene que ver con ir evaluando el desempeño que tiene con los audífonos, los avances que tienen, pero lo que tiene que quedar claro acá, que una observación informal de la conducta auditiva nunca puede reemplazar lo que es una evaluación auditiva formal. El otro punto es que solo le prestemos atención a los bebés que tienen algún factor de riesgo auditivo. Ya quedó comprobado, primero, que la hipoacusia es una de las enfermedades congénitas permanentes más frecuentes, y la otra es que el 50% de los identificados no tienen ningún factor de riesgo. El otro punto es que no hay apuro en identificar y tratar la hipoacusia, que podemos esperar a que tenga 2 o 3 años. Eso es una gran falacia. Ya vimos que el periodo, la ventana óptima para el desarrollo del lenguaje son los 2 o 3 primeros años de vida. La otra es que los niños menores a 12 meses no pueden ser equipados con audífonos. Desde el momento que un bebé es diagnosticado, donde se le pone nombre y apellido a la hipoacusia, ya a partir de ese momento se puede hacer la intervención que se crea adecuada para cada caso. Bien, vamos a lo que es la legislación de un programa de detección y atención de la hipoacusia. ¿Es el screening elegible? No, no es elegible. No es elegible indicarlo ni es elegible realizarlo. Es obligatorio. Tenemos la ley 25.415 que respalda esto. El derecho que tiene todo recién nacido a que su audición sea evaluada tempranamente. También habla de arbitrar los medios para que los lugares que tienen maternidad, neo u otorrino cuenten con equipos, y hablamos de recurso humano y equipamiento para realizar los diagnósticos. Muy bien. ¿Cuáles van a ser las metas de un programa? Hablamos de 1, 3 y 6. Que todos los recién nacidos reciban su primera automisión y el retesteo de esta primera automisión en el caso que la primera no pase dentro del primer mes de vida. Que todos los bebés que no pasan el screening reciban su diagnóstico dentro del no después del tercer mes de vida.
y que aquellos que ya tengan su diagnóstico de hipoacusia permanente reciban la intervención adecuada no más allá del 6º mes de vida. Bien, entonces, ¿qué buscamos con los programas de detección y atención de la hipoacusia? El programa es más que la autoemisión. No es únicamente hacer autoemisiones, es la autoemisión y todo lo que viene después. ¿Cuál va a ser la hipoacusia que nosotros estamos buscando? Buscamos hipoacusias permanentes y con esto nos referimos a umbrales auditivos de 30 o más decibeles para la frecuencia 500, 1000, 2000 y 4000. No solo las bilaterales, las unilaterales también, no solo las sensoriales, también las conductivas permanentes, como es el caso de las digenesias auditivas, y también la neuropatía auditiva, el DENA, desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Para el programa de hipoacusia, audición normal va a ser, audición típica va a ser umbrales auditivos iguales o menores a 25 decibeles. Bien. Los momentos del screening, los momentos del programa van a ser el screening dentro del primer mes, el diagnóstico audiológico no más allá del 3º y la intervención temprana no más allá del 6º. Bien. ¿Cuáles van a ser los objetivos del screening? Determinar si el recién nacido presenta un factor de alto riesgo auditivo, determinar si el recién nacido va a necesitar una evaluación audiológica. ¿Qué metodologías electrofisiológicas se emplean? Las autoemisiones por productos de distorsión, el ABR, son las siglas en inglés, Auditory Brain Response, o es el potencial evocado auditivo por clic a 35 decibeles. Vamos a mirar un poquito de qué se tratan estas metodologías electrofisiológicas. Fíjense que no pusimos pruebas auditivas. Es re importante que entendamos que ni la autoemisión ni el potencial evocado auditivo screening son estudios que permiten, que estudian nivel de audición. Acá no estamos estudiando nivel de audición, no estamos evaluando umbral audiométrico. La autoemisión va a evaluar la funcionalidad de las células ciliadas externas de la cóclea. Ni siquiera estudia las internas, solamente las externas. A veces los bebés con factores de riesgo hacen una lesión diferencial, o sea, tienen bien indemne las externas y hacen una lesión de las internas o de la comunicación de la interna con el nervio auditivo o del nervio auditivo mismo. Ese es el caso de la neuropatía auditiva, el bebé que va a pasar la autoemisión, pero va a fallar en el potencial evocado auditivo. ¿Qué, digamos, desventajas tiene la autoemisión? Que va a ser lábil al ruido externo, y con eso nos referimos al ruido del consultorio, por ejemplo, interno, el ruido del bebé, si tiene un estridor, si está llorando. Se va a alterar o se puede alterar frente a una patología de oído medio, y sí va a ser sensible a la presencia de hipoacusias cocleares. Dijimos que no evalúa umbral audiométrico y tampoco evalúa las lesiones retrococleares, por eso no es sensible a la detección de la neuropatía. El potencial evocado auditivo de screening, que es por clic a 35 decibeles, el clic es un estímulo transitorio, quiere decir que es un estímulo rápido y breve que favorece la polarización y despolarización de las fibras del nervio auditivo. Por eso es un estudio que es sensible a la sincronía neural y nos permite detectar la neuropatía auditiva. Se va a realizar con el bebé dormido, no evalúa umbral audiométrico como dijimos, y es sensible a la presencia del desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Bien, vamos a ver los resultados del screening. Una autoemisión que pasa no se informa como audición normal. Informamos que hay una funcionalidad normal o cercana a la normal, vamos a ver por qué decimos cercana a la normal, de las células ciliadas externas del oído interno. Si no pasa la autoemisión, no nos da más información de por qué no pasa. Nosotros podemos especular y podemos pensar que a lo mejor hay efusión, pero lo cierto es que nada de eso va acompañado con un resultado de no pasa. La autoemisión acústica como método puede no ser sensible a las hipoacusias mild. Las hipoacusias mild son aquel bebé o niño que tiene sus umbrales auditivos en el rango entre 30 y 40 decibeles. Es un poquito, digamos, más elevado que la audición típica y un poquito menos que la hipoacusia moderada.
Es por eso que a veces, después vamos a ver que algunos bebés pasan el screening y tienen algún grado de hipoacusia MAI. Con seguridad va a detectar las hipoacusias moderadas o las severas o las profundas, que no va a pasar. El potencial evocado auditivo de screening que pasa habla de un nervio auditivo sincrónico, por lo tanto vamos a descartar la presencia de neuropatía auditiva. Un potencial que no pasa con una automisión que pasa indica sospecha de desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Igual no es una confirmación, se activa un protocolo de confirmación de neuropatía que implica otras pruebas, y un resultado no pasó con una OEA, no pasó tampoco, aunque combinemos dos metodologías, tampoco es en sí mismo un diagnóstico, por lo tanto tiene que continuar con el flujograma e ir a diagnóstico audiológico completo. El potencial evocado de screening también puede no detectar las hipoacusias MAI. Bien, estas son algunas fotitos del screening en la maternidad del Hospital Iturraspe, cómo se lleva a cabo en la mayoría o en todos los hospitales de la provincia, al pie de la cama, a las 48 horas o previo al alta o cercano a las 48 horas. Ahí tenemos el equipo que es portátil. Como no tenemos folletería oficial del programa, lo que hacemos es pegar un sticker en el carnet de vacunación donde marcamos el resultado y escribimos la recomendación de lo que hay que hacer. Bien, bueno, ¿cuáles son los factores de alto riesgo auditivo? Acá en esta diapo lo que hay es la última actualización del Joint Committee for Infant Hearing y del programa de hipoacusia de Ontario. Yo le voy a mencionar los factores y después le voy a explicar cómo los clasifican actualmente. El Apgar igual o menor a 3 a los 5 minutos, asistencia respiratoria mecánica, traumatismos craneofaciales, sospecha de hipoacusia, USIN, estadía en la NEO mayor a 5 días, meningitis o encefalitis viral o bacteriana, hiperbilirrubinemia con criterio de exsanguíneo transfusión, administración de aminoglucósidos por más de 5 días, Storch, incluye el citomegalovirus, lo que pasa que está bajo porque requiere un seguimiento más largo. Se incorporó el COVID. Hará unos meses atrás el programa nacional entendió que era prudente incorporar al COVID, es decir, aquellos bebés cuyas mamás tuvieron COVID durante el embarazo, incorporarlo al seguimiento con el mismo seguimiento que se hace con las otras Storch. Malformaciones craneofaciales, microcefalia, hidrocefalia, ya sea congénita o adquirida, oxigenación por membrana extracorpórea, síndromes asociados. Hay más de 400, al que les interese cuáles son. Hay una página que es Hereditary Hearing Loss. Después, historia familiar de hipoacusia congénita no sindrómica, citomegalovirus, Zika y síndrome de Charge. Acá están agrupados según si se le hace la automisión y el potencial de screening, y si pasan se le da el alta, que es el primer grupo. El segundo grupo va directamente a un potencial de screening y a una evaluación audiológica completa antes del tercer mes y seguimiento cada 3 meses hasta el año. Y el tercer grupo va directamente a evaluación audiológica completa y se lo sigue hasta la edad escolar porque son los factores de riesgo que están asociados con aparición tardía de la hipoacusia y con progresión de la hipoacusia. Por eso se tienen que seguir hasta la edad escolar. Bien. Y respecto a uno de los factores de riesgo, me llamó mucho la atención que encontré que la revista The Lancet, en su artículo de mayo de este año, sacó todo un artículo con relación a la importancia de incorporar el testeo de citomegalovirus dentro del screening auditivo neonatal. ¿Y por qué esto? Porque el citomegalovirus es la principal causa de infección congénita en recién nacidos, la mayoría de los cuales son asintomáticos. Es la principal causa de hipoacusia permanente sensorio-neural no genética. Algunos de ellos pueden no pasar el screening, pero otros lo pasan y hacen una hipoacusia de aparición tardía progresiva, que puede ser uni o bilateral. Y porque los programas modelos como el de Canadá ya desde el año 2019 hacen un screening combinado, se hacen
el screening auditivo y le suman un screening para citomegalovirus y un screening para genes que están asociados a hipoacusias genéticas. Bien. ¿Por qué algunos recién nacidos con audición típica fallan en el screening auditivo? Entre un 2 y un 10% de los recién nacidos con audición típica no pasan el screening, puede ser por verniz gaseoso en el conducto auditivo externo, por fluido en el oído medio o porque las condiciones de realización de la prueba no son las óptimas. Y en esto es importante porque las dos primeras razones son las que justifican el retesteo dentro del primer mes de vida. Si un bebé de 48 horas que se hace la automisión en maternidad no pasa, uno puede suponer que puede tener que ver con alguna de estas dos razones. Pero ya cuando nos vamos del mes de vida y llega un bebé de 3, 4 meses sin su automisión, para hacerse la primera automisión, y no pasa, bueno, ya no la vamos, no tiene ninguna justificación científica repetir una automisión en un bebé mayor de un mes que no pasa, porque todo eso que sucede durante el primer mes de vida a nivel de conducto de oído medio se tiene que acomodar dentro del primer mes de vida. Eso es importante para evitar los retesteos innecesarios. Entonces, el flujograma en el recién nacido sano, que es ese que vamos a encontrar en la maternidad, ¿qué factores de riesgo podemos encontrar en la maternidad? En este momento, COVID, le preguntamos a las mamás si tuvieron COVID durante el embarazo, o también puede ser que haya algún caso de antecedente familiar de hipoacusia genética no sindrómica. Si el bebé no tiene ningún factor de riesgo y pasa, se le da el alta auditiva. Si no pasa, se deriva, ya no lo vamos a hacer en la internación conjunta, se deriva al centro de mayor complejidad, por ejemplo el CEMAFE, dentro del primer mes de vida para repetir y hacer una segunda automisión. Si pasa, se le da el alta, si no pasa, va a diagnóstico audiológico. ¿Qué pasa con los bebés de riesgo? Acuérdense que el screening en los bebés de riesgo es combinado, porque la automisión solo es sensible a las hipoacusias, a las lesiones cocleares, pero no es sensible a las neuropatías. Entonces, sí o sí se combina la automisión con el potencial evocado auditivo de screening por clic a 35 decibeles. Si pasa, se hará seguimiento cada 3 meses hasta el tiempo que indique cada factor de riesgo. Si pasa todos los controles y llega al momento del alta, se le da el alta. Si en alguno de los controles no pasa, va a diagnóstico audiológico. Igual, si no pasa ese screening que se hace al alta de la NEO o antes del mes de vida y no pasa, se deriva ya al servicio de audiología para hacerle un diagnóstico audiológico completo. Bien, ¿puede un recién nacido pasar el screening y aún así tener hipoacusia? Sí, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Esto está documentado en el último informe del Joint Committee for Infant Hearing, que hizo un seguimiento prospectivo de los bebés que pasaban el screening. Estamos hablando de bebés sin factores de riesgo, y encontró que aproximadamente un 25% de ellos tenían audición en el rango de 30 a 40 decibeles. ¿Por qué es esto? Porque hay algunas hipoacusias que no tienen la misma configuración, o sea, que no tienen el mismo grado de pérdida auditiva en todas las frecuencias. Entonces, por las características de la configuración de los equipos, pueden no detectar esta hipoacusia. Entonces pasa el screening y el bebé tiene una hipoacusia mild. También puede ser que de verdad no haya tenido la hipoacusia en el momento y por ejemplo, tener citomegalovirus o por ser portador de alguna carga genética que se asocia a la manifestación tardía de la hipoacusia, después en algún momento, a continuación, en la primera infancia desarrolla hipoacusia.
Bien, llegamos al diagnóstico auditivo. El objetivo del diagnóstico auditivo va a ser establecer el tipo, el grado, la localización y la configuración de la hipoacusia. En el diagnóstico auditivo vamos a incorporar el principio del cross-checking. Por supuesto que la automisión sola no es un método de diagnóstico auditivo. La automisión con el potencial de screening, aunque estén combinados los dos, no alcanzan. Hay que hacer toda una batería de estudios auditivos para llegar al diagnóstico. Y en esto vamos a hacer una diferenciación en lo que son bebés menores de 6 meses de edad corregida y bebés mayores de 6 meses de edad corregida. En cuanto a los bebés menores de 6 meses de edad corregida, además del control auditivo, le vamos a hacer un potencial evocado con búsqueda de umbrales y una timpanometría de frecuencia 1000. El gold estándar para estimación de umbrales auditivos en bebés menores de 6 meses es el potencial evocado auditivo con búsqueda de umbrales. No es el potencial de screening, no emplea un estímulo clic, es un potencial que tiene estímulos con especificidad frecuencial que me permiten hacer como si fuera una audiometría por respuestas eléctricas. No es igual que los umbrales comportamentales, pero tiene alta correlación. Bien, y respecto a la timpanometría, en los bebés menores de 6 meses no podemos emplear la timpanometría convencional, que es la que se usa en adultos, que es una timpanometría de baja frecuencia, de frecuencia 226. ¿Por qué? Porque la timpanometría convencional es sensible a la rigidez del sistema tímpano-osicular. El sistema tímpano-osicular de un bebé de menos de 6 meses es muy distinto en su anatomía y en su fisiología a la de un adulto. Entonces, puede ser que nosotros empleemos una timpanometría convencional y nos dé un falso negativo, o sea, el bebé esté con una efusión y el estudio sale bien. Por eso, el estudio que es sensible a la presencia de efusión en oído medio en un bebé menor de 6 meses es la timpanometría de alta frecuencia, frecuencia 1000. Para mayores de 6 meses también vamos a hacer el control otorrinolaringológico. Podemos contar con el potencial evocado con búsqueda de umbrales, ya podemos emplear la timpanometría de frecuencia 226, que es la convencional, y ya podemos tener una primera prueba de audición, una prueba comportamental. Ya un bebé de 6 meses de edad madurativa ya va a poder sentarse, poder sostener el tronco, ya empieza a tener una conducta de búsqueda de la fuente sonora. Nosotros podemos aprovechar toda esa conducta auditiva esperable, condicionarla y ya hacer una audiometría por refuerzo visual. Bien, llegamos a la intervención temprana antes de los 6 meses o no más allá de los 6 meses. ¿Para qué? Para garantizar el acceso auditivo a todos los sonidos del habla y la terapia de habilitación auditiva. Respecto a esto, hay varios lineamientos, por ejemplo, el de la Academia Americana de Audiología, el de Ontario, el de Australia. Todas coinciden que las hipoacusias que tienen umbrales de 40 decibeles en adelante son equipables. Con más razón las severas y profundas, muchas de las cuales van a ser candidatos a implante coclear. Y quedan las hipoacusias mild, que son esas que tienen los umbrales entre 30 y 40, y las hipoacusias unilaterales profundas o sin audición, con audición contralateral conservada. Para las hipoacusias mild, el equipamiento es discrecional, vamos a hacer un seguimiento, watch and wait, vamos a ver qué acceso tiene con la hipoacusia que tiene y cómo se van dando los hitos de desarrollo del lenguaje. Con respecto a las hipoacusias unilaterales con audición contralateral normal, que son las single side deafness, por supuesto que se pueden hacer candidatos a implante coclear, o bien se los puede equipar con dispositivos de conducción ósea que van a aproximarse o acercarse, son los dispositivos que más se acercan a la sensación de binauralidad. ¿Por qué las hipoacusias mild permanentes son importantes? Acuérdense que las personas tenemos lo que se llama una burbuja auditiva, que es una distancia dentro de la cual accedemos a todos los sonidos del habla, aunque haya ruido de fondo que compita con el sonido. Los niños, los bebés y las personas con hipoacusia en general tienen la burbuja auditiva achicada,
Por lo tanto, tienen problemas con la distancia, con la fuente sonora a la distancia, con los sonidos suaves y con el ruido de fondo. Estos niños pueden perderse entre el 25 y el 40% del mensaje en silencio y el 50% cuando hay ruido de fondo. Pueden no escuchar consonantes sordas como las pueden perderse los plurales, pueden tener dificultades para el aprendizaje incidental o espontáneo. El lenguaje se aprende en forma incidental, se aprende de escuchar todo el tiempo el entorno lingüístico, el niño se va apropiando del lenguaje, por eso el aprendizaje espontáneo es sumamente importante para el niño que tiene una hipoacusia. ¿Y qué pasa con las hipoacusias permanentes unilaterales? Por supuesto que no nos preocupa que adquieran el lenguaje, tampoco nos preocupa que en un lugar silencioso a 1 metro de distancia no puedan entender lo que se dice. Pero recordemos que los bebés y los niños en esta época tempranamente son insertados en entornos sonoros desafiantes porque empiezan la guardería ya al mes, en lugares ruidosos, y todo lo que es actividades de procesamiento auditivo, lo que es la audición en el ruido, la localización, la escucha de múltiples hablantes, el cerebro lo puede resolver gracias a que compara la información proveniente de los dos oídos, ya sea en tiempo de llegada, ya sea en intensidad, y puede decir de dónde proviene, puede suprimir el ruido para destacar lo que se habla. Para eso necesitamos los dos oídos. Por eso los audiólogos somos siempre defensores de la binauralidad y que se pueda optimizar el oído, aún en el caso de las hipoacusias unilaterales, que se optimice la audición de ese oído que tiene hipoacusia. Y para ir cerrando, vamos a responder algunas preguntas, espero que sean obvias, pero la idea es recalcar. ¿Puede el screening auditivo no hacerse? No, no es elegible, es una obligación. Y no solo el screening, sino todo lo que viene con eso. El screening, el diagnóstico y la intervención y los tiempos que vienen con el programa de detección. ¿Puede el screening auditivo hacerse en cualquier momento? Una autoemisión como metodología electrofisiológica se usa en cualquier momento de la edad del paciente. Uno le puede hacer autoemisiones a los adultos. Acá estamos hablando de la autoemisión de screening, ¿está? La autoemisión de screening para que cumpla con la racionalidad y con todo lo que está armado para que todo salga bien, tiene que hacerse dentro del primer mes de vida. ¿Puede el screening auditivo repetirse innumerables veces? No. Es cierto que hay muchos efectores donde el servicio de fonoaudiología solo cuenta con un autoemisor y no tiene el resto de la aparatología para llegar a un diagnóstico. Bueno, entonces hay que trabajar en poder gestionarle a ese paciente un turno en un centro de mayor complejidad, pero no seguir repitiendo autoemisiones cuando no hay ninguna fundamentación científica, ni la autoemisión tiene tanta capacidad de darnos información como para seguirla haciendo 4, 5, 6 veces, o en momentos donde tampoco corresponde. ¿Puede el screening auditivo decirnos cuánto escucha un recién nacido? No. No es una prueba de nivel de audición, una prueba de funcionalidad de células ciliares externas. ¿Es el resultado pasó del screening garantía de audición típica? En el mayor de los casos sí, pero tenemos que saber que va a haber un porcentaje de los pacientes que puede presentar una hipoacusia mild o puede tener un citomegalovirus asintomático o puede tener una condición genética que favorezca la aparición tardía. En esto es muy importante escuchar a los padres cuando, a pesar de haber tenido un screening pasó, refieren que les preocupa o les parece que el niño o el bebé niño no responde a los estímulos auditivos. ¿Es el resultado no pasó del screening indicador de hipoacusia? No, el screening, como la palabra dice, es un screening, no es una metodología diagnóstica. Acá yo les voy a dejar una bibliografía para el que quiera profundizar en todo lo que estuvimos hablando. Y bueno, gracias por haber escuchado la presentación y ahora los dejo
con el doctor Fernando Prieu, otorrinolaringólogo y médico del staff del CEMAFE. Hola a todos, ¿cómo andan? No puedo compartir pantalla, no sé si... ¿Querés mandármelo, Fer, y yo lo comparto? O a lo mejor te tienen que habilitar como... No te tenemos que habilitar. Fernando, ¿lo tenés dónde? ¿En el Drive o lo tenés en una ventana? Lo tengo abierto en una ventana aparte, pero me Si dice lo tenés en que... una ventana, entra en la flechita y pone ventana. Ahí te van a Claro, me salir lo que dice... está abajo. Lamentablemente hubo un error al compartir la pantalla, me dice. Ajá. Si no, viste, lo más fácil es subirlo al Drive y lo compartís por pestaña. Lo abrís del Drive y lo compartís por pestaña. Bueno, a ver. Mientras vos vas organizando eso, hay una pregunta en el chat, Alejandra, para vos. Dice, Bueno. Hola, sé que se respondió similar, para ver. En la última diapositiva, pero producto de la pandemia, tenemos en nuestros efectores niños de 6 a 12 meses que no tienen emisiones autoacústicas. ¿Vale pedírsela de todos modos? ¿Cómo procedemos en esos casos? Gracias. Me parece que lo contestaste, pero reforzalo. Sí, ya no, digamos, sería más bien como un control auditivo, vamos a decir, pero sí, por supuesto que vamos a evaluar la audición de un bebé. Ya no estaría dentro de lo que sería una automisión de screening. Inclusive Claro. si tiene más de 6 meses, ya se le puede hacer una audiometría por refuerzo visual. A medida de que el bebé es más grande, tenemos más herramientas como para estimar el nivel de audición. De todas formas, sí previamente lo haría revisar por el otorrinolaringólogo, eso con seguridad. Primero control con el otorrino y después le hacemos una evaluación auditiva según la edad, con la metodología que se pueda. Perfecto, perfecto. Fernando, no sé cómo estás. Bueno, agradece ahí, María Magdalena, tu respuesta. Las eras 33:59. No sé ni dónde era. Ahí está, listo. Vos largas. ¿Querés que te vas a buscar? Pero yo la tomo más. Ahí está, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Perfecto. pero... Bueno, ahora Está bajito. vamos está silenciado. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada, gracias a todos. Mi nombre es Fernando Cruz, soy médico de otorrinolaringología del servicio del CEMAFE. Vamos a iniciar. Escucho un audio, si puede. Ahí está, cerrado. Bueno. Fernando, si te podés acercar un poco más al micrófono, mejor. A ver ahí. Dígame si se escucha. Ahí se escucha mejor.
poquito más. Bueno, perfecto. Perfecto. Voy a tratar de gritar entonces. Bueno, vamos a ver un poquito de los algoritmos diagnósticos cuando nosotros recibimos un paciente con hipoacusia neurosensorial, obviamente en la población pediátrica. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta? ¿Cómo nos tenemos que manejar? ¿Qué es lo que primero pensamos? ¿Qué es lo que solicitamos? Si es necesario solicitar alguna interconsulta. Voy a hacer un poquito referencia a lo que dijo Alejandra recién con respecto a lo que es el citomegalovirus. Ahí en boga a nivel incluso nacional una vertiente en la cual menciona la importancia justamente de esto. Entonces, rápidamente las diferentes definiciones de hipoacusia, según la intensidad ya la dijo Alejandra, leve, moderada, severa, profunda. Dependiendo del compromiso o la noxa donde esté afectado, biomedio interno o incluso nervio auditivo, conductivas, perceptivas, mixtas y centrales. Con respecto a el momento de aparición, prenatales y postnatales, y quizá también dependiendo de la relación con respecto a la adquisición de labia. Prelinguales hasta los 2 años, perilinguales hasta los 4 años, y desde los 6 años adelante, poslinguales o poslocutivas. Esto va a ser muy importante con respecto al rendimiento que puede llegar a tener ese paciente, independientemente de lo que nosotros le indiquemos hablando de la terapéutica, ¿no es cierto? Entonces, causas de hipoacusia neurosensorial son muchas, tenemos las infectológicas, hay una pequeña lista, vamos a mencionarla más adelante. Causas genéticas sindrómicas, causas genéticas no sindrómicas y obviamente ambientales no infectológicas. Entonces, a tener en cuenta, esto quizá las malformaciones de oído interno la vamos a pasar, la vamos a hablar cuando mencionemos toda la parte de imaginología que le hacemos al paciente. La evaluación de la hipoacusia neurosensorial en el niño, en primera instancia, bueno, como toda valoración en un paciente, historia clínica y examen físico, laboratorio de interconsultas, evaluación genética si es necesario o no y en qué pacientes, infecciones prenatales, en qué pensar, evaluaciones por imágenes, como decíamos recién, y me gustaría que se queden hasta lo último para identificar y observar algunos algoritmos que nosotros instauramos. Entonces, historia clínica y examen físico, esto, a ver, no tengo que mencionarlo, ya dijo algo Alejandro, ya ustedes lo deben tener en cuenta. Historias familiares de hipoacusia neurosensorial, mamá, papá, primos, hermanos, tíos, ¿por qué no? Si tienen algún antecedente de alguna alteración que pueda llegar a causar una hipoacusia neurosensorial. Infecciones intrauterinas, anomalías craneofaciales, peso bajo al nacer, hiperbilirubinemia, examinotransfusión, medicaciones ototóxicas, sobre todo aminoglucósicos, aquellos pacientes quizás recién nacidos que han, por cuestiones de estados sépticos o cuadros, bueno, ¿por qué no respiratorios que han recibido este tipo de medicamentos? Meningitis bacteriana para nosotros de alguna forma es una urgencia en estos términos, ¿no? No solamente porque produce una disminución auditiva, neurosensorial, sino porque esa cóclea puede osificarse, con lo cual en ese contexto es más difícil instaurar un tratamiento, llámese implante coclear, ¿no es cierto? Y por último, ventilación mecánica mayor a 5 días y los diferentes puntajes de Apgar en los diferentes tiempos, ¿no es cierto? Al examen físico nosotros debemos identificar varias cuestiones, por ejemplo, alteraciones en el pabellón auricular, obviamente polidactilia, mechón blanco en un paciente en el cual sospechamos de Wanderwood, pacientes con síndrome de Down, quizás no es la típica presentación de una hipoacusia neurosensorial. Los pacientes con síndrome de Down generan una hipoacusia más que nada conductiva por las alteraciones o dificultades en el drenaje de contenido efusivo que tienen esos oídos y demás.
alteraciones en la cronomía de los iris, en fin, son todos elementos que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cuál es el denominador común de estos pacientes? Que la otoscopía o otoendoscopía es completamente normal. Con lo cual tenemos que tener una alta sospecha diagnóstica frente a estos pacientes. Vale recalcar alteraciones vestibulares. ¿Por qué mencionamos esto? El 70% de los niños con una hipoacusia neurosensorial severa o profunda presentan este tipo de alteración. Es el mayor factor vinculado al paciente con falla de implante coclear, sobre todo asociado a traumatismos, producto de alteraciones en el equilibrio. Bueno, lo ideal, si la edad del paciente lo permite, solicitar estudios específicos de función vestibular. Si el paciente es muy pequeño y no lo permite, evaluando los hitos del desarrollo motor que tiene ese paciente. Estriba sobre todo en el diagnóstico precoz de algunos síndromes que nos pueden cambiar la conducta terapéutica, llámese el Usher, por ejemplo. Vamos a mencionar algunos laboratorios a tener en cuenta, interconsulta que deberíamos solicitar. En estos pacientes se debe solicitar una evaluación metabólica. Hay algunos síndromes que se asocian justamente a esto, ustedes lo sabrán muchísimo mejor que yo: mucopolisacaridosis, enfermedad de Niemann-Pick, función tiroidea, ¿por qué no?, el síndrome de Pendred a la cabeza, función renal, el síndrome de Alport, y sobre todo la erosión reumatológica en pacientes adolescentes, en el cual pueden llegar a tener un debut de una hipoacusia autoinmune. Con respecto a las interconsultas, obviamente el otorrino, obviamente para descartar, confirmar cualquier tipo de disminución auditiva, y de alguna forma descartar patología de oído medio, como dijo Alejandra, ¿no es cierto? Cuando hablamos de oftalmología o una interconsulta con el oftalmólogo, todo niño con hipoacusia neurosensorial es un aprendiz visual, es decir, la comunicación que se da es a través visual, netamente visual, con lo cual debemos descartar cualquier alteración a este nivel. La detección temprana para optimizar la comunicación tiene que ver con lo que acabamos de decir. Y mencionar que el 2,2 a 8% de los hallazgos permiten identificar la causa de la hipoacusia neurosensorial. Cuando hablamos de una interconsulta con cardiología, sobre todo asociado a algunos síndromes, como es el caso de Heberlein-Nielsen, que asocia hipoacusia neurosensorial con el famoso QT prolongado. Son pacientes que refieren, digamos, episodios vasovagales, sincopales sobre todo. Entonces, tener en cuenta esto: 4% de los niños con hipoacusia neurosensorial tienen alteraciones de este tipo. Ahora, la evaluación genética hace referencia a diferentes alteraciones que nosotros debemos pensar. ¿Y por qué son tan importantes? Fíjense, dentro de las hipoacusias infantiles prelinguales, que tienen una incidencia de 1 en 1000, las causas genéticas se llevan el 50% de las mismas. Dentro de estas, tenemos el 30% que son sindrómicas, con lo cual uno va a ser evidente, la vamos a poder identificar justamente porque están dentro de un síndrome, con lo cual nos va a llamar la atención diferentes cuestiones de ese síndrome. Y por otro lado, el 70% son no sindrómicas, perdón, con lo cual la hipoacusia se va a manifestar como único elemento. Entonces, ¿cuáles son los elementos o los estudios genéticos? Mejor dicho, ¿cuáles son las alteraciones en primera instancia genéticas que pueden estar provocando esta disminución auditiva? En frecuencia, las conexinas 26 y 30, las conexinas son alteraciones genéticas en las cuales lo que producen es un déficit en canales transportadores entre las mismas células, sobre todo las células ciliares de la base y células ciliares externas a nivel de la cóclea. 40 y 50% de los niños con hipoacusia neurosensorial severa o profunda bilateral pueden estar manifestando esta alteración. 15 y 20% de los niños con hipoacusia neurosensorial moderada a leve también la pueden estar
manifestando. Por otro lado, las alteraciones mitocondriales, la hipoacusia neurosensorial, digamos, se ve sobre todo en alteraciones o sensibilidad a algunos antibióticos, llámese aminoglucósidos, lo que decíamos con anterioridad. Y por último, lo que es el geno OTOF de la otorferlina o la presvaquina. Estas son hipoacusias neurosensoriales no sindrómicas, profundas prelinguales. Y esto entra en lo que son las neuropatías que decía con anterioridad Alejandra. Es muy importante para nosotros porque en el caso de la otoferlina, la alteración estaría en el sector presináptico, si se quiere, y la presvaquina en el postsináptico. ¿Por qué es muy importante? Porque de alguna forma nos cambiaría el rendimiento que puede llegar a tener ese paciente con la terapéutica, en este caso el implante coclear. Y por último, las secuencias genéticas que se puede solicitar, es muy costosa, 50% puede reflejar una nueva mutación. Es importante aclarar que puede dar, digamos, puede que nos dé resultados no concluyentes, y esto hay que mencionárselos a los padres para bajarle las expectativas. Quizá más adelante, si tenemos tiempo, mencionamos algunas cuestiones con respecto a esto. Las infecciones prenatales, las famosas TORCH, no voy a mencionar mucho de ellas porque el cronograma original tienen mencionado estos elementos. Hay muchas que entran en la serología obligatoria en la embarazada. Voy a centrarme un poco en lo que es el citomegalovirus con respecto a lo que dijo Alejandra con anterioridad. ¿Por qué creemos que es muy importante? Y hay una corriente a nivel nacional, sobre todo en Mendoza, Córdoba, en lo cual lo que se está intentando de introducir es en el screening original, en el screening neonatal. Fíjense que el citomegalovirus congénito tiene una incidencia mayor que las patologías incluidas en el screening neonatal original. Y fíjense que de este citomegalovirus congénito, la mitad, es decir, una incidencia final de 3 en 1000, provocan una hipoacusia neurosensorial. Cuando hablamos de déficits sensoriales por citomegalovirus, hablamos que llega al 5 a 10% como síntoma, de los cuales en la mitad, el 50%, aparece la hipoacusia como síntoma clave, y el restante 90-95% aparece como asintomático este déficit sensorial. Mencionándose que hasta el 15% aparece como una hipoacusia neurosensorial. Del total de este, el 6% va a necesitar un implante coclear en algún momento. Independientemente del citomegalovirus congénito sintomático, en el cual muchos de ustedes ya sabrán los elementos que conforman este síndrome, dentro de lo que son los déficits sensoriales, como mencionamos, sintomáticos, el 92% refleja o se manifiesta con una disfunción vestibular, y el 50% va a tener una disminución neurosensorial progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Como decía Alejandra con anterioridad, puede que en el screening principal, al inicio, en el recién nacido, a los pocos días de salido de la maternidad, el niño puede pasar el screening, pero con los meses y por qué no con los años, esta disminución puede manifestarse y estar presente. Entonces, el citomegalovirus, algunos elementos a tener en cuenta: la infección intrauterina más frecuente, el 1% de los recién nacidos en la Argentina la pueden manifestar, es la causa de hipoacusia neurosensorial en niños alrededor del 20%, más frecuente que todas las incluidas en el screening neonatal. La discapacidad más frecuente del citomegalovirus es la hipoacusia neurosensorial. Entonces, ¿cuál es la dificultad diagnóstica? Bueno, la mayoría de las veces la infección puede ser asintomática, como mencionamos con anterioridad. Puede haber recurrencia por reactivación o por reinfección. Estamos hablando de la embarazada.
La inmunoglobulina positiva, que es uno de los estudios que se solicitan, no puede diferenciar reactivación de primo-infección, con lo cual puede haber falsos positivos y negativos. La incidencia en la población adulta llega desde el 60 al 80%, por eso estriba su diagnóstico. Entonces, el diagnóstico lo vamos a poder hacer por PCR en orina, sangre o saliva, o por qué no en líquido cefalorraquídeo, con una ventana de 21 días de recién nacido. Es decir, los primeros 21 días lo podemos identificar en orina, sangre o saliva. Las infecciones por citomegalovirus postnatal no se asocian a una hipoacusia neurosensorial. Esto hay que decirlo para que quede claro. La importancia justamente estriba en las infecciones intrauterinas. Fuera del periodo de ventana se puede realizar en el FEI. ¿Por qué? Porque legalmente se guarda hasta 10 años el cartón. Hay que decir que tiene una baja sensibilidad, que llega hasta el 35%, pero una alta especificidad del 99%. Es decir, si indica positivo el PCR, estamos en presencia del diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, citomegalovirus, PCR en orina y saliva, si estamos dentro del periodo de ventana, dentro de los 21 días y es positivo, vamos a tener el diagnóstico definitivo de una hipoacusia neurosensorial por citomegalovirus. Si estamos fuera del periodo de ventana y el estudio nos da positivo, vamos a tener que requerir del screening neonatal. Por eso hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Obviamente va a depender de la edad del paciente, pero si logramos conseguir ese cartoncito y nos da positivo, estamos en presencia de el diagnóstico definitivo de una hipoacusia neurosensorial por citomegalovirus. Ahora, si nos da negativo, vamos a necesitar requerir resonancia magnética del cerebro peñasco y estudios audiológicos seriados, como dijo Alejandra. La resonancia lo que va a evidenciar de alguna forma es, sobre todo, no es patognomónico, pero sobre todo osificaciones, o sobre todo calcificaciones, perdón, a nivel cerebral. Es positivo, es una posible hipoacusia neurosensorial por citomegalovirus, y si es negativo, llegamos al diagnóstico de una hipoacusia neurosensorial de tipo idiopática. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento? ¿Se trata el citomegalovirus congénito? ¿No se trata? Bueno, hay varias vertientes. No se recomienda en primera instancia el tratamiento antiviral en pacientes con hipoacusia neurosensorial sin otros síntomas. Esto es por consenso publicado en la revista Lancet en el 2017. De todas formas, hay algunos autores, Patemac, que se indicó el Vanganciclovir, que es un antiviral en el 76%, con buen resultado en aquellos pacientes en los cuales el citomegalovirus congénito se da como síndrome asociado a otros elementos y además la hipoacusia neurosensorial. Tratamiento antiviral en hipoacusias neurosensoriales en la continúa en investigación. Se debe evaluar cada caso siempre, ¿no es cierto? Evaluaciones por imágenes. Nosotros solicitamos en primera instancia dos tipos de estudios, la tomografía como la resonancia. Quizá la resonancia magnética la solicitamos en primera instancia, sobre todo para evitar radiaciones en ese pequeño, pero algunas características de uno u otro estudio a mencionar. La tomografía nos da un componente conductivo, es decir, si nosotros necesitamos en primera instancia descartar alguna alteración a nivel de oído medio. Sospecha de ciertas patologías como dehiscencia del conducto semicircular superior, traumatismos, ¿por qué no? Y es fundamental en malformaciones craniofaciales y en el cual nosotros intuimos que ese paciente va a necesitar un implante coclear, obviamente para observar las diferentes alteraciones o características, sobre todo de esa luz coclear. Por otro lado, la resonancia magnética, como dijimos, es la primera elección. La solicitamos cuando sospechamos patología retrococlear, patología intracraneal, y como dije recién, la permeabilidad coclear, sobre todo en pacientes, como dijimos con anterioridad, que han sufrido una meningitis bacteriana y sospechamos una osificación de la luz coclear. Siempre, incluso cuando nosotros
tenemos un paciente con implante coclear y está próximo a recibir el implante, hay veces que el implante, por cuestiones burocráticas, se demora. Próximo a la fecha de quirúrgica, nosotros solicitamos una resonancia justamente para evaluar la permeabilidad de la luz coclear. No existen datos que informen la superioridad de un estudio sobre el otro. Tener en cuenta la calidad de imagen en el medio en que estamos, es decir, esto es muy importante, no siempre vamos a tener una buena calidad de imagen. Bueno, para ir finalizando, quiero mostrarles algunos algoritmos diagnósticos. Cuando nosotros tenemos un paciente con una hipoacusia neurosensorial, va a ser fundamental, como dijimos, la historia clínica, el examen físico y la valoración audiológica. Recordemos las interconsultas que podemos llegar a solicitar con respecto a oftalmología, cardiología y los diferentes laboratorios que ya mencionamos. Vamos a tener dos alternativas, diagnóstico aparente o diagnóstico idiopático. Y dependiendo de la presentación del paciente, vamos a tener hipoacusia bilateral o hipoacusia unilateral. Y el proceder va a ser completamente diferente. En el caso de las hipoacusias neurosensoriales bilaterales, vamos a tener que solicitar pruebas PCR en orina y saliva para citomegalovirus. Si esto nos da positivo, estamos en presencia del diagnóstico. Si nos da negativo, solicitamos estudios genéticos que ya mencionamos. Si nos da positivo, es decir, si hay alguna alteración genética, vamos a tener el diagnóstico. Ahora bien, si esto no nos da diagnóstico, vamos a solicitar imágenes como la tomografía de resonancia, como ya mencionamos, para identificar displasia, aplasia de oído interno o alteraciones, sobre todo cocleares. Y si nos da negativos, la hipoacusia va a ser idiopática. Ahora bien, ¿qué va a suceder en un paciente con una hipoacusia neurosensorial unilateral? Bueno, vamos a solicitar una tomografía o resonancia, más el test de citomegalovirus, más los estudios genéticos, y en base a esto vamos a llegar a una hipoacusia neurosensorial de causa idiopática, siempre y cuando los estudios sean negativos, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos, esta es la valoración que nosotros tenemos en todo paciente con una disminución auditiva neurosensorial. A motivo de conclusión, el abordaje diagnóstico se encuentra constante evolución. Es decir, nosotros lo modificamos en tanto y en cuanto haya nuevos trabajos científicos y publicaciones al respecto. El proceso de diagnóstico se modifica en función de la disponibilidad y valoración genética de citomegalovirus. Yo creo que hay que mencionar y poner en tela de juicio si el citomegalovirus en el clínico neonatal es necesario por la incidencia, por digamos, el cambio de la terapéutica y del seguimiento que nos ofrece frente a un paciente con disminución auditiva, e incluso con la información. Es decir, si nosotros sabemos que el paciente ha tenido una hipoacusia, o mejor dicho, un citomegalovirus congénito asintomático, el seguimiento en términos audiológicos va a ser diferente que un paciente completamente normal, obviamente. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Bueno, espero que haya sido claro. No sé si tienen alguna pregunta, en fin. Muy claro, Fernando. No hay ninguna pregunta. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Si la quiere poner en el chat. Si no, Inés Candiotti va a seguir a continuación y dar la pesquisa oftalmológica, hablar, bueno, ahora te vas a desarrollar vos. Me parece que no hay ninguna pregunta, así que bueno, seguimos, Inés. Estoy tratando de... Ay, no puedo compartir, me parece. No sé si la tenés en el Drive. La tengo en una pestaña. En una pestaña. O sea, Sí. en el Drive, no sé si la pestaña. Sí, acá la tengo en una pestaña.
Entras con la flechita y entras en pestañas. Si la tenés en ventana, entras en ventana. Las ventanas te van a salir abajo, las pestañas arriba. Bien, pues, pero tranquilo. Bueno, muy interesante las dos presentaciones. Parece muy bueno. Ahora vamos a ver lo que es tecnología. No estoy pudiendo poner la ventana, no me abre mi ventana abajo compartida. Una opción es que lo lleves a tu Drive y lo abras por el Drive. Siempre es más fácil hacerlo por el Drive. Esa es una opción. A ver si puedo, a ver si ahí pude. Dale. Ahí está. Apaga el micrófono que la tenés prendido. Ahí No está, sé si ahí está. se ve. Sí, perfecto. Bueno. Está, Bueno. o sea, la presentación no está conectada en la pantalla, ¿no? ¿Se ve el título de pesquisa y mi presentación se ve? No, se ve la pantalla de tu computadora. No, entonces no. ¿Ahí? No. No, está en la pantalla de tu compu. Sí, lo veo esto. Está el link de acceso a pesquisa. A ver si ahí puedo. Tranquila. No, no puedo. Lo tenés en una ventana. Abrí la ventana abajo, tocala para que se incorpore y después Sí. te tiene que salir. Dice abrir ventana, una ventana. Sí, me sale, salimos nosotros. A ver si puedo. Sí, ¿Ahí? Espérate porque ahí está en la pantalla, sí tendría que salir. ¿Ahí no sale? No veo la pantalla de la compu. Dios. No, no puedo. Bueno, no voy a poder. No sé si Emilia querés empezar, querés hacerlo. Espera. Sí. A ver, vení, Flor, vos que Estamos en la toma brújula. tu paso con Fontana, que ella a mí jamás te ayuda. A ver. Inés, Sí, cortó, ¿no? ¿Viste donde dice presentar ahora? sí. ¿Vos dónde lo tenés al documento? Lo tengo abajo en una pestañita, en una ventana guardado, abierto directamente el PowerPoint. Abrilo. Primero abrilo en tu pantalla. Ahí la abrí. Ahora pone presentar ahora. Ujú. Ahí está. A ver, creo que ahí pude. A ver. Porque a lo mejor estaba minimizado y no te... Ahora sí se ve bien. Ahí está. Sí. Bueno, Falta que elijas la opción presentación. Para que se vea la pantalla completa, digamos. present. Ahí, es. ¿Está?
Ah, pero ¿Ahí? nosotros no lo vemos. Nosotros lo vemos como cuando vos trabajás en el Power. Mm, No importa, pasala desde el costado, si no. ¿Ahí la ven? Se ve, pero no tipo presentación, se ve con la hilerita de diapositiva en el costado. Si vos la vas pasando de ahí, las vemos. Que lo haga así. Exacto. Bueno, mil Bueno, muy bien. disculpas. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Inés Candiotti, junto con la doctora Emilia Palud vamos a desarrollar pesquisas perinatales en oftalmología, y lo más importante de esta charla, de esta capacitación, es que ustedes se vayan con un concepto claro sobre la importancia de saber realizar un reflejo rojo en el consultorio diario. Me parece que es la parte más importante, junto con el fondo de ojo de prematuro, que vamos a dar al final. Bien, ¿por qué es tan importante realizar un examen en el recién nacido y en el primer trimestre de vida? Como bien lo mencionó Alejandra al principio de la charla, el proceso tanto de maduración visual como de maduración auditiva necesita estímulos claros y definidos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de dos periodos muy importantes, que van a ser el periodo hipercrítico en las 4 a las 6 primeras semanas de vida, y un periodo crítico donde el niño ya estamos entre los 3 y los 8 meses. Esto es muy importante porque aquí hablamos de la llamada plasticidad sensorial, que requiere sí o sí de estímulos luminosos, en nuestro caso, bien definidos y que no tengan ningún impedimento para el ingreso para el niño. Para poder realizar todo esto, todos los medios transparentes del ojo, que de adelante hacia atrás, ahí los mencionamos, para que lo recuerden: córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo, deben estar perfectamente indemnes y transparentes. Cualquier obstáculo va a impedir que esa luz ingrese al niño. Esto es el llamado proceso de metropización, que no es nada más que es el desarrollo normal de estos componentes que les mencioné refractivos. Se ajustarán y se irán amoldando y madurando para llegar a un ojo sano y normal, que es lo que llamamos y definimos emetropía o un ojo emétrope. Como ustedes saben, cuando el niño está intraútero no existe estímulo luminoso que ingrese, pero al nacer el primer estímulo debe ser claro. ¿Para qué? Para que las células ganglionares de la retina se desarrollen en forma normal. Estas células ganglionares, si ustedes recuerdan muy brevemente, se los voy a hacer recordar, son quienes conforman el nervio óptico, y el nervio óptico es quien conduce el estímulo luminoso hacia la corteza estriada. De no hacer posible este desarrollo de células ganglionares, el niño no va a recibir una correcta información cortical o cerebral. Es lo que nosotros llamamos localización espacial oculomotora. El niño recibe el estímulo, se estimula un área determinada de la retina y localiza ese estímulo en un determinado campo visual. Así se va desarrollando perfectamente y en forma armónica todo lo que sea campo visual del niño y del adulto a posteriori. Para que todo esto suceda, sí o sí debo tener un correcto ingreso del estímulo. Vamos a tener una correcta fijación y seguimiento, que es un estímulo posterior, es un reflejo posterior, que lo vamos a ir evaluando en el consultorio. Ustedes también lo pueden hacer, pero es importante saber que para ir desarrollando todos estos reflejos, el estímulo debe ser ingresado en forma perfecta. Entonces, ¿qué debo yo hacer como oftalmólogo y ustedes como pediatra? Como primer medida, inspeccionar, que ahora lo vamos a charlar, cualquier causa que a mí me impida el correcto ingreso de ese estímulo.
ya sea a nivel de córnea, a nivel de párpado, a nivel un poquito más posterior, cristalino o retina, que no me permita que ese estímulo ingrese. Entonces ustedes van a hacer, siempre acá, ustedes van a hacer, como yo pongo ahí, junto con nosotros, el primer filtro en tratar de ver si existe algún obstáculo que me impida que esa iluminación o ese adecuado estímulo ingrese. Recuerden que el periodo de plasticidad neuronal es máximo en los 2 primeros años de vida y la maduración visual total se alcanza de los 6 a los 7 años. Esto es el proceso de metropización que les charlé en la filmina anterior. Todo impedimento de estímulo me va a dar una patología que para nosotros es muy importante, que se llama ambliopía. Esta ambliopía por falta de estímulo se llama ambliopía por deprivación. Entonces, tiene una causa privativa visual, pero va a depender muchísimo esa ambliopía de cuánto es la intensidad de esa privación según la causa, que ahora se las voy a explicar. ¿Qué es lo que recomienda la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil? Los controles son con dilatación pupilar, esto lo realizamos los oftalmopediatras, con un oftalmoscopio binocular indirecto, ahora Emilia después lo va a desarrollar mejor, pero esto requiere una curva de aprendizaje de 2 años, por lo cual lo hacemos nosotros, y ustedes deben derivar de la siguiente forma los controles. En el recién nacido, a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los 5 y luego cada 2. Eso sería el esquema y el control o el screening de rutina para controlar al niño en el consultorio nosotros. Entonces, llega un niño al consultorio de ustedes, o recién nacido, o ya más grandecito. Lo que primero tienen que hacer ustedes es hacer una buena inspección. Deben ver, como ahí les muestro las fotos, que me parece lo más fácil y lo más dinámico, deben evaluar los globos oculares. Fíjense que deben ver la forma. Esta forma de este globo ocular es un globo ocular rudimentario. ¿Por qué? Porque no está desarrollado. Esto es un síndrome de Axenfeld, donde no están desarrolladas las estructuras anatómicas del ojo derecho. Tienen que ver el tamaño, y también fíjense que este ojito es más grande que el ojo derecho. Este es un ojo que tiene un glaucoma congénito. Es un ojo que nos puede llamar la atención por su tamaño y por su exoftalmo. Leve, pero lo tiene. Ustedes lo van a notar algo raro, van a notar que ese ojo es distinto al otro. O con su forma y su posición. Fíjense que acá es una niña que tiene un hipertelorismo, también puede tener hipertelorismo, está asociado a muchísimos síndromes, que van de la mano con estas patologías, las cuales debemos, por supuesto, estudiarlas y sospecharlas y buscarlas. También debo ver el tamaño, la forma y la transparencia de las córneas. La córnea debe ser, como dicen los libros, lisa, brillante y transparente. Aquí, de transparente no tiene nada, lisa lo tiene, brillantes son. Pero esta córnea no es transparente, esta córnea es color azulada o grisácea. Esto es un glaucoma congénito, les va a llamar la atención. Y van a ver también que esta córnea es grande, tiene ojos grandes. La córnea del recién nacido debe medir el diámetro corneal no más de 10 milímetros. Córneas mayores de 13 milímetros es sospechoso de patología, por ejemplo, del glaucoma congénito. También debo inspeccionar párpados e hendidura palpebral. Los párpados, esto es un criptoftalmo, es una falta total de desarrollo en la hendidura palpebral, es bilateral, y bueno, no hay desarrollo de los párpados, valga la redundancia. Esto es un coloboma palpebral, que lo más frecuente es que sea un coloboma del párpado superior y bilateral. También en los párpados podemos ver que es menos frecuente lo que es ectropion o entropion, es decir, el párpado inferior, que es el más común, hacia afuera o hacia adentro. Siempre ver las pupilas, lo pueden ver a simple vista o como ya les voy a mostrar con un oftalmoscopio directo con linternita. Esa pupila debe ser
primero debo ver el color, que a simple vista podemos ver que es negro, y después vamos a hacer el reflejo rojo, pero debo ver la forma. Este niño tiene un coloboma de iris. El coloboma es la falta de desarrollo embrionario del tubo neural, donde me va a dar lo que nosotros llamamos, por ahí le dicen los papás, que tienen una pupila de gato. Es más frecuente unilateral, pero puede ser bilateral. Y siempre préstenle atención si presenta signos y síntomas de conjuntivitis, porque puede tener también epífora, que puede ir de la mano con un glaucoma congénito, o las conjuntivitis que también debemos ver, según los antecedentes que hayamos relevado maternos. Puede ser una simple conjuntivitis neonatal por un estáfilo, o podemos estar en presencia de bacterias oportunistas, como una pseudomonas que nos ha pasado, que es una urgencia, debo tratarlo rápido, debo cultivar, porque la córnea, como nosotros decimos, nos come el ojo en 24 horas y es una patología seria a nivel oftalmológico. Entonces, para que se acuerden, en los recién nacidos y en los primeros 2 meses, una buena anamnesis, una buena inspección, ver cómo son las pupilas con el fulgor pupilar, y si nos permite el niño evaluar reflejo fotomotor y consensual. Cuando son un poquito más grandes ya podemos agregar fijación y seguimiento y motilidad ocular. Bien, cuando ustedes reciban un niño en el consultorio, cualquiera sea la edad, no importa si es el primer examen o el examen número 10, realicen siempre en todos sus controles el reflejo rojo, porque puede no tener nada en el momento de recién nacido, en los 2 primeros meses, y a los 6 meses sí puede tener alterado el reflejo rojo. Entonces, rutinícense a hacerlo en cada control pediátrico. El reflejo rojo se puede realizar de 2 maneras, con un oftalmoscopio binocular directo, que es esto, ¿sí? Que es algo de bolsillo, que ustedes se lo pueden comprar, les recomiendo que se lo compren. Viene un oftalmoscopio chiquito que se le cambia el cabezal y les puede servir tanto para otorrino como para oftalmología. Hay que cambiar de cabezal. O también se realiza con el oftalmoscopio binocular indirecto, pero eso lo realizamos nosotros porque requiere de una práctica mayor. Deben colocar al niño en una habitación semioscura para favorecer la midriasis y que les sea mucho más sencillo realizarlo, como muestra la imagen o la fotito de abajo. Los 2 ojitos a la vez deben estar enfocados. El oftalmoscopio tiene dioptrías para modificar si uno tiene o no tiene lentes. Entonces, si no tienen lentes, ponen la dioptría en el punto 0 y ponen el eje circular de la luz en su mayor tamaño para que abarque los 2 ojitos. Deben ubicarse a 1 metro aproximadamente de distancia o un poquito menos, y vuelvo a decir lo mismo, deben enfocar o proyectar la luz en los 2 ojos a la vez. ¿Por qué es importante los 2 ojos a la vez? Porque yo debo, dentro del reflejo rojo, evaluar lo que se llama reflejo de Bruch. El reflejo de Bruch no es nada más que evaluar la intensidad de ese brillo corneal y ese reflejo rojo en comparación con los 2 ojos. Ya les voy a explicar por qué. El brillo debe tener el mismo color, la misma intensidad. Si no, el reflejo de Bruch es patológico. Por eso habla de simetría e intensidad del rojo pupilar en comparación con cada ojo. Y siempre recuerden que el reflejo rojo puede ser alterado con patologías desde la superficie ocular, o sea, desde la córnea, a patologías posteriores, cristalino, vítreo o hasta retina. Estas ya se las mostré, este reflejo rojo está alterado, ustedes acá no pueden llegar a verlo, esto es un reflejo rojo negativo. Este es un reflejo rojo positivo y normal. Fíjense que el brillo pupilar es igual de intensidad en los 2 ojitos. En la foto número 2 van a ver un reflejo positivo en el ojo derecho y negativo en el ojo izquierdo. ¿Qué va a pasar acá? Acá veo oscuro. Esto es un hemovitrio. No importa que no sepan la causa, pero ustedes están viendo acá que son distintos. Aquí automáticamente lo deben derivar. Y el tan llamado, o el susto,
tanto para los pediatras como para nosotros, es cuando detectan, el susto también es esto, ojo, el reflejo pupilar, reflejo rojo alterado en negro también es un susto como la leucocoria. Pero esto le llama más la atención. Ustedes van a ver el reflejo rojo normal acá y un reflejo blanco o la famosa leucocoria aquí abajo. Fíjense que en esta foto la puse a propósito porque el niño tiene una ligera desviación, está mal sacada la foto no está con el ojo, con la cabecita derecha, entonces está rotada la cabeza. Tiene un estrabismo. Esto nos habla de que esta causa de esta leucocoria no es aguda, sino el ojo no estaría desviado. Para que ustedes se acuerden, el reflejo rojo positivo, que es esto, esta foto, no es nada más que la visualización correcta y normal de la retina. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos y hacemos un reflejo rojo y nos da negativo y nos da la tan llamada y tan temida leucocoria? Leucocoria, su nombre lo indica, habla de pupila blanca. Leuco significa blanco y coria pupila. Entonces vemos una pupila blanca. Cualquier causa de leucocoria debe ser derivada en forma urgente e inmediata a un oftalmólogo o un oftalmopediatra. Acuérdense, cualquier causa lo puede dar, pero vamos a hablar de las causas más importantes ahora. Es una derivación urgente y oportuna. Ustedes deben realizar una correcta historia clínica como nosotros, evaluando antecedentes familiares que son muy importantes, laboratorios de rutina, y nosotros realizaremos después los exámenes complementarios pertinentes. Ustedes deben tener un esquemita en su cabeza sobre las principales causas y las más peligrosas o las más temidas. Eso les voy a explicar ahora. Las causas que ustedes nunca deben tener fuera de su memoria son las siguientes. La primera causa es una catarata congénita. La catarata congénita puede ser uni o bilateral, total o parcial, metabólica o no metabólica. Hay un montón de clasificaciones, pero ustedes se deben quedar con el concepto de que primero es la primera causa de leucocoria. 1 de 250 nacidos vivos presentan una catarata congénita. Siempre es patológica y es la primera causa de ceguera tratable. ¿Qué significa esto? Que si yo lo abordo en tiempo y forma, a este niño le devuelvo visión y funcionalidad. Les puse estas dos fotos porque esta foto es sencilla y el reflejo rojo aquí está alterado, se ve la leucocoria, esto es una catarata unilateral, pero aquí es lo que les expliqué antes. Ustedes acá ven algo raro, ustedes no ven una leucocoria, ustedes ven un reflejo que es distinto. A lo mejor lo pasan por alto, pero dicen, acá hay algo que no me gusta. Derívenlo, porque eso es una catarata polar posterior. Nosotros lo vamos a evaluar, por supuesto, en profundidad, pero fíjense que el reflejo rojo es raro, está alterado y no me da una leucocoria. La catarata es importante porque es un gran desafío, primero para ustedes, porque, bueno, debemos hacer lo que dije antes, una correcta inspección, realizar una correcta serología. Como dijo Alejandra, esta clasificación nueva, antes les decíamos TORCH, ahora se les dice SCORCH, hablamos de sífilis, citomégalo, todos los enterovirus, el Zika, el Chagas, toxoplasmosis, rubiola, y la H son todos los herpes de hepatitis B, hepatitis C, y ahora también está dentro de esta clasificación el HTLV1, que también hay que tenerlo en cuenta, así como el coronavirus que mencionó correctamente Alejandra al principio. El 80% de las cataratas van a ser unilaterales, el resto son bilaterales por alteraciones o causas variadas. Hay que investigar siempre los traumatismos, tanto obstétricos como, por ejemplo, traumatismos del recién nacido por otro tipo de causas. Para nosotros es un desafío muy importante la catarata, porque es una patología muy ambliopizante, o sea, me va a sacar estímulo visual de un ojo o de los dos,
y yo debo rápidamente diagnosticarla, rápidamente tratarla para evitar la ambliopía y que ese ojo pueda ser educado en tiempo y forma. Y por supuesto para el padre, es una patología que hay que explicársela, va a requerir de una rehabilitación visual larga de por vida. Debe realizar controles, cumplimiento en el tratamiento. Deben saber que es una patología que se van a cansar de vernos la cara y atraernos a controlar al niño y realizar una estimulación visual correcta para que tenga un desenvolvimiento normal en su vida. La catarata decimos que es una urgencia oftalmológica cuando es unilateral. Es mucho más ambliopizante que la bilateral, siempre quédense con ese concepto. Catarata unilateral, derívenla mucho más rápidamente y estén más atentos que una bilateral. Las unilaterales deben operarse en las 6 primeras semanas de vida, para que ese ojo vuelva a recibir visión rápidamente. Y las bilaterales nos da un poquito más de tiempo, de 8 a 10 semanas, pero también son quirúrgicas. Acá les puse un método complementario que, como es la ecografía, que para nosotros es muy importante porque yo no veo estructuras posteriores, no sé cómo está la retina, y eso nos va a hablar de cómo ese niño va a realizar su rehabilitación visual, si tiene futuro visual bueno, malo o moderado. La segunda causa que jamás se deben olvidar, y a mi gusto, perdón, es más importante por lo que trae como consecuencia el retinoblastoma. Retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en la infancia. Uno de 20.000 recién nacidos presentan retinoblastoma. Y es el tercero en malignidad, luego de las leucemias y los linfomas. ¿Por qué digo que para mí es más importante? Porque es un tumor que si yo no lo diagnostico y lo trato, es mortal. Entonces estamos definiendo la vida o no del niño si uno lo diagnostica o lo pasa por algo. Hoy con los métodos diagnósticos que tenemos y la rápida derivación que hacen ustedes y el diagnóstico temprano, es un tumor curable. El 90% de los retinoblastomas son curables, pero hay que diagnosticarlos rápido. Son esporádicos en un 90%, son no hereditarios y en un 70% son unilaterales y en niños mayores de 2 años. Si bien son raros, en niños después de los 7 años existen. Tenemos casos en el hospital de niños mayores de 7 años o hasta 7 años. La bilateralidad normalmente es en los niños más pequeños, de 1 año a 2 años es más frecuente que sean bilaterales. Aparte de la leucocoria, se debe sí o sí pedir una ecografía, porque la ecografía muestra restos cálcicos que son patognomónicos del retinoblastoma. Nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que ya se las cuento un ratito más adelante. La tomografía también marca, como sabemos, la tomografía es para ver más que nada componente óseo. Esa flechita que muestro ahí muestra el componente óseo patognomónico del retinoblastoma. También, por supuesto, vamos a pedir una resonancia para ver el compromiso de tejidos blandos. El 60% de los retinoblastomas nos va a dar leucocoria. Y después puede presentar estrabismo, uveitis, celulitis orbitaria, en la gran simuladora. Entonces sospecharla cuando yo veo un signo o un síntoma que no revierte, que me llama la atención, que el niño está molesto, y damos antecedentes, hagamos una buena historia clínica, y ante la duda deriven al oftalmólogo. El retinoblastoma tiene 3 objetivos principales. Primero, salvar la vida del niño con su diagnóstico, después salvar el ojo, y después, si puedo, salvo la funcionalidad. El tratamiento es quimioterápico o en casos mucho más avanzados, el tratamiento es enucleación con colocación de prótesis si se puede. Nosotros derivamos los retinoblastomas más avanzados al Garraham, quien tiene un centro excelente de retinoblastoma, un servicio específico de retinoblastoma, y son por supuesto
el centro de mayor complejidad, donde nosotros también derivamos cuando los tumores son muy grandes, bilaterales o atípicos. Otra causa que no se deben olvidar es la persistencia de la vasculatura fetal, antes llamada persistencia de vitro primario hiperplásico. Esto es una malformación congénita no hereditaria, que donde se produce una regresión anómala de todos los que sean vasos embrionarios. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? Van a ver un tejido opaco retrolental, una leucocoria, que normalmente es unilateral. Van a ver ojos chiquitos, o sea, ojos microstálmicos. Tener en cuenta que es un recién nacido a término. Y acá en esta fotografía, no sé si lo alcanzan a ver, se puede ver a simple vista esos pelitos marrones, que son la elongación de los procesos ciliares, que habla de un ojo que tiene estas malformaciones y se ve perfectamente esa elongación de los procesos ciliares, que también es patognomónico. Es un dato porque me gustó la foto. Otra causa, enfermedad de Coat. La enfermedad de Coat es una retinopatía vascular exudativa, ahí dice rara. Para mí no es tan rara, eso dicen los libros. Tenemos muchos pacientes en el hospital con este diagnóstico. Es un diagnóstico muy difícil de diferenciar del retinoblastoma. Por supuesto, con los diagnósticos, con los métodos complementarios, con laboratorios y con anamnesis correcta, llegamos al diagnóstico diferencial de Coat, pero es difícil. Dice exudativa. ¿Por qué es exudativa? Porque los vasos son atípicos, hay aneurismas, hay exudados de lípidos a través de esos vasos, a través de los capilares, hay una alteración en los pericitos. Entonces, no vamos a ver una leucocoria tan blanca como lo veíamos, por ejemplo, en el retinoblastoma. Acá lo vamos a ver más amarillento. Bueno, es unilateral en el 90% de los casos, se da el 80% en niños de 5 a 10 años y es más frecuente en varones. Otra causa que debo recordar es el coloboma, ahora de retina. Antes les había mencionado el coloboma de iris. Aquí el de retina es el que nos va a dar una leucocoria. ¿Y por qué vemos blanco? Porque vemos la esclera. La retina en un trayecto no termina formándose, o sea, no termina cerrándose la hendidura, y no ve otra cosa que la transparencia de la esclera en el reflejo rojo. Por eso es una leucocoria bien blanca. Puede ser uni o bilateral, más frecuente es unilateral, pero hay bilaterales, eso les quise decir. Y otra causa que debo recordar es la toxocariasis. La toxocariasis es una enfermedad que simula mucho una endoftalmitis para nosotros los oftalmólogos, por eso siempre la tenemos presente. Es unilateral, es una afección que, como todos sabemos, lo produce el Toxocara canis, también puede ser el Toxocara catis. Tenemos un protocolo especial para pedir laboratorio, para buscar la toxocariasis, así que tenerlo presente, porque es una patología que según, por supuesto, el laboratorio, su eosinofilia, el antecedente de si hay o no mascotas en el hogar, nos va a dar la posibilidad de recordar y de poder diagnosticar esta patología. Pero la leucocoria también está presente. Y por último, me pareció importante recordar, para darle paso a la doctora Emilia, que otra causa de leucocoria importante es el desprendimiento de retina. Es un cuadro devastador diagnosticar un desprendimiento de retina en niños, para nosotros, para los padres. Cuando uno llega al desprendimiento de retina, normalmente al verlo blanco, es un desprendimiento de retina total. Es un cuadro difícil de tratar, es difícil de lograr una buena conducta visual luego del tratamiento, y hay que tener presente qué causas me pueden causar un desprendimiento de retina total. Siempre tener en cuenta y recordar la retinopatía del prematuro, traumatismos abiertos y cerrados, que nosotros estamos muy acostumbrados en el hospital a recibirlos y lo vemos después de estos tratamientos, de estos traumatismos que son graves, vemos estos desprendimientos de retina, retinoblastoma, como lo mencioné, toxoplasmosis, da un desprendimiento de retina exudativo, también en casos terminales,
o miopías elevadas, que esto es más bien una miopía funcional, porque el miope es un ojo largo y que termina traccionando de tal manera la retina que se termina desprendiendo. Para concluir, lo único que me parece que quiero que recuerden es que cualquier causa de leucocoria, cualquiera sea, se la acuerden o no se la acuerden, ustedes diagnostican una leucocoria en el consultorio, deriven en tiempo y forma. Aunque crean que es una pavada o que es un puntito o ven algo blanco chiquito y que no se animan a escribir leucocoria, no importa, derívenlo sin miedo, porque puede depender de ustedes. Si es un retinoblastoma en la vida del niño, ténganlo presente y deriven sin miedo y realicen el reflejo rojo en todas sus consultas pediátricas, no solamente en la primera. Háganlo de rutina, no se van a equivocar y no nos vamos a encontrar con retinoblastomas tardíos que nos ha pasado, lo han pasado por alto, ustedes, nosotros, pero realicen el reflejo rojo de rutina. Bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora va a hablar la doctora Emilia Palud de Fondo de Ojo en Prematuros. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver. Bueno, mientras vos, Emilia, vas organizando, la idea, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, que la escriba en el chat. Ahí vi que le preguntaron hoy a Fernando de Otorrino, bueno, cómo era la metodología. Creo que la gente del Provincial de Rosario, en cuanto a los trastornos auditivos, que hablábamos de no repetir la OEA después del mes, bueno, es seguir el programa que se presentó. Si hay alguna pregunta para Inés, queremos ahora. Bueno, no veo nada. Emilia, todo tuyo. A ver, creo que no puedo. Sí, tranquila. No sé si lo estás presentando por ventana, por lo que veo como... Si lo haces en ventana, tenés que clicar en la ventana para que se incorpore y después abrir presentación y poner. Es muy difícil explicarlo. Espera, voy a intentar de nuevo. Primero abro la ventana. Claro, te tiene para que te entre en las ventanas cuando va a abrir la presentación. Bien. No sé si me explico. Siempre la más fácil es por pestaña, pero lo tenés que tener. Excelente la presentación de Inés, estuvo muy buena. Muy interesante ambas. Yo no había escuchado charlas de pesquisa auditiva. Ahí está, ahí entraste. ¿Ahí se ve completa? No, se ve. ¿Vos ya tenés abierta la presentación? Sí. Ajá. No, se ve como en la pantalla nomás. Pero bueno, si se puede ir pasando, no habría problema. Vos ya pusiste iniciar presentación. ¿Ahora? Perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, agradezco la invitación. Yo voy a hablar de la importancia del fondo de ojos en el prematuro. La retinopatía del prematuro es una enfermedad provocada por una alteración en la vasculogénesis de la retina que produce un desarrollo anormal de la misma y que puede conducir a una pérdida parcial o total de la visión.
recordemos que la vascularización de la retina comienza en la semana 16, a partir del nervio óptico. Estos vasos crecen en forma centrífuga y alcanzan la hora serrata a nivel del lado nasal en la semana 32 y en la semana 40 más o menos alcanzan la hora serrata en el lado temporal. En Argentina, la retinopatía es la causa más frecuente de ceguera infantil y también, bueno, en varios países del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Dentro de la vasculogénesis tenemos una fase temprana donde se forman las arcadas vasculares principales entre las semanas 14 a 21 y una fase tardía de angiogénesis en donde intervienen el factor de crecimiento endotelial vascular que lo segrega la retina y el factor de crecimiento insulinosímil que dentro del útero lo aporta el líquido amniótico y la placenta. En esta fase tardía crecen nuevos vasos a partir de los ya formados en la primera etapa. Cuando el chico nace, se expone a una situación de hiperoxia que provoca una disminución de estos factores angiogénicos. Se produce la obliteración de algunos vasos con la posterior hipoxia y esto provoca un nuevo aumento del factor de crecimiento endotelial que puede provocar dos cosas, o que se vascularice normalmente en forma diferida la retina o que haya una vascularización anómala y se forme la retinopatía. Bueno, es una enfermedad multifactorial que afecta a los recién nacidos pretérmino y que está estrechamente relacionada con el peso, la edad gestacional y el uso del oxígeno. Por eso es importante mantener una saturación adecuada de oxígeno en los recién nacidos pretérminos. Acá se sugiere, bueno, que en las salas de parto y en las unidades de cuidado intensivo estén provistos de mezcladores y de oxímetros para controlar la FiO2. Y también, bueno, es importante aclarar que en Argentina hay una alta tasa de incidencia de casos inusuales, que son casos en los que los chicos no son de tan bajo peso o de tan baja edad gestacional y de cualquier manera hacen la retinopatía. También hay otros factores considerados de riesgo como las transfusiones, la sepsis, el retardo de crecimiento intrauterino, la desnutrición postnatal, la falta de maduración pulmonar con corticoides. Todos estos van a provocar, digamos, una progresión de la enfermedad. Bueno, el momento de la pesquisa de la retinopatía va a depender de la edad gestacional. Acá en esta tabla se indica en qué semana de vida se debe hacer el examen dependiendo de esa edad. Por ejemplo, entre las 27 y las 30 semanas el examen se realiza al mes de vida. Y bueno, lo que sí acá quería recordar que es muy importante que ningún niño sea dado de alta de la neonatología sin su primer control oftalmológico. Para el examen del fondo de ojos realizamos la oftalmoscopía indirecta. Esto, bueno, necesitamos usar gotas midriáticas previamente, se usa anestesia, un separador, y últimamente se está usando, lo puse acá porque se está usando mucho el uso de celulares para la toma de imágenes que sirven no solo para compartir con el neonatólogo o para interconsultar con colegas, sino también para mostrarles a los padres. Y esto aumenta la adherencia de los padres al tratamiento y al seguimiento. Bueno, acá hay una imagen de un fondo de ojos normal. Están marcadas las estructuras, la papila, la mácula, las arcadas temporales superior e inferior, y la zona nasal de la retina y la zona temporal. Y en la foto de la derecha vemos un fondo de ojos típico de ROP con alteración en la arquitectura de los vasos, se vuelven tortuosos, se observa la línea demarcatoria entre la zona vascular y avascular y los neovasos. Nosotros clasificamos la retinopatía en zonas. La zona posterior, que es la zona 1, se le da la mayor importancia por ser la zona que abarca la mácula y el nervio óptico, la zona 2 intermedia y la zona 3 más periférica.
En la última actualización de clasificación se subdividió la zona 2 en una zona más posterior y una zona anterior, y eso nos sirve para estadificar y bueno, decidir tratamientos. Los estadios van del 1 al 5. El 1 es una retinopatía donde se observa una línea fina, blanca, que separa la zona vascular de la avascular. En el estadio 2 esa línea crece, se vuelve como una cresta. En el estadio 3 hay proliferación de vasos hacia el vítreo. Y en el estadio 4 ya observamos en algún lugar la retina desprendida. Los dividimos de acuerdo a si está la mácula aplicada o no. Y por último el estadio 5, en donde hay un desprendimiento total de la retina. Después algunos términos como la enfermedad plus, este se refiere a la dilatación y la tortuosidad de los vasos del polo posterior, que nos implica que hay actividad y que puede aparecer en cualquier momento de la retinopatía y en cualquier grado, digamos. Y por último, la retinopatía agresiva, esta se caracteriza por ser de rápido progreso hacia el estadio 5 y por su, bueno, importante dilatación y tortuosidad de los vasos, o sea, lo que predomina es el plus en esta retinopatía. Acá tenemos algunas imágenes de los diferentes estadios en dibujo y en foto. Y bueno, y con respecto al tratamiento, nosotros, dependiendo en qué estadio está y en qué zona, hacemos fotocoagulación con láser o ponemos antiangiogénicos intravítreos que cada vez se están usando más porque se evita de esta manera alterar la estructura normal de la retina y bueno, y permitirle la posibilidad de un crecimiento más normal al ojo. Por último, la cirugía la dejamos para los estadios avanzados, los 4 y 5. Bueno, es importante recordar que esta enfermedad requiere de un trabajo en conjunto del neonatólogo, del oftalmólogo, del personal de enfermería que debemos capacitar correctamente y de la familia. Es deber del neonatólogo avisar al oftalmólogo sobre los casos que deben examinar. El oftalmólogo va a establecer en qué frecuencia los va a controlar y si es necesario hacer el tratamiento. Y por otro lado, bueno, que los padres sepan que hay un riesgo potencial de ceguera, que existe un tiempo crítico para que el tratamiento tenga éxito y que es muy importante el seguimiento periódico de la retina. Como conclusión, debemos tomar conciencia sobre la importancia de prevenir y detectar la ROP, ya que es una de las principales causas de ceguera evitable en la niñez. Esto lo vamos a hacer identificando los factores de riesgo y previniendo en forma precoz las condiciones asociadas al desarrollo de la ROP en el recién nacido pretérmino durante su estadía en la neonatología. Y bueno, realizar la oportuna y adecuada tamizaje de la ROP. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No sé, fue muy rápido. ¿Quieren preguntar algo? Re claro, Emi. A ver si hay algo en el chat. ¿Te fijaste en el chat si hay algo? ¿Alguna pregunta? Estoy leyendo el chat. Parece que no. Parece que no. Ahí está. Bueno, me parece que Jorge, no sé dónde Se le está. cortó el audio. Ahí pone Florencia que se le cortó el audio. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Espero que hayamos sido claras. Bueno, exacto, muchas gracias. Gracias también a los chicos de Otorrino anteriores. Y bueno, vamos a almorzar. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.